En la penumbra del cine, entre sombras proyectadas y susurros que danzan en la oscuridad, Florencio Roque Fernández se sumergió en un mundo que trascendía su propia imaginación. Su fascinación por el universo cinematográfico y el espectáculo lo llevó a invertir las escasas monedas que poseía en un boleto para la función en el teatro local. En esa sala llena de misterio, donde las luces titilaban y las sombras cobraban vida, su destino se entrelazó con las imágenes de vampiros y criaturas de la noche que danzaban en la pantalla. Algo profundo cambió en él de manera irreversible, desencadenando una transformación que lo conduciría por senderos oscuros e inexplorados. Como una sombra sigilosa, se deslizó a través de las ventanas en la oscura habitación de sus indefensas víctimas. ¿Es acaso solo un eco de una historia distorsionada de un pobre hombre que habitó en las sombras de la imaginación colectiva? Te invito a quedarte. En los misteriosos callejones de Monteros, en la provincia de Tucumán, Argentina, nació Florencio Roque Fernández en el año de 1935. En una familia humilde, su infancia estuvo marcada por conductas inquietantes desde temprana edad, señales que se revelarían con el tiempo. A medida que crecía, esos rasgos inusuales se transformaron en una psicopatía diagnosticada, evolucionando finalmente hacia la esquizofrenia. Sin embargo, nunca recibió tratamiento médico. La indolencia golpeó con fuerza cuando sus propios padres lo abandonaron tras el primer diagnóstico. A partir de ese desgarrador momento, Florencio se sumió en las sombras de la sociedad, convirtiéndose en un mendigo errante por las implacables calles. Abandonado por su propia familia, su trágico destino lo llevó a encontrar refugio en las sombras de una cueva cercana a la comunidad, donde las líneas entre la cordura y la fantasía se desdibujaban. En su desesperación, ocasionalmente delinquía para sobrevivir, robando alimentos y pequeñas pertenencias. Aunque cometía actos delictivos, nadie sospechaba que pudiera representar un peligro real. En el apogeo de la adaptación cinematográfica de Drácula de Bram Stoker, la vida de Fernández experimentaría una transformación radical de 180 grados. El icónico filme de 1931 conquistó las pantallas de todo el mundo, llegando incluso a las salas del cine de Monteros. Aunque Florencio no poseía la habilidad de la lectura, su fascinación por el mundo del cine y el espectáculo lo llevó a invertir las escasas monedas que poseía en un boleto para la función en el teatro local. Este boleto no solo le garantizó el acceso a la proyección, sino que también marcó el inicio de su más grande pasión. En ese momento tenía apenas 17 años. En la oscuridad del cine, entre sombras proyectadas y susurros de la audiencia, Florencio se sumergió en un mundo fascinante que iba más allá de su imaginación. A medida que las imágenes de vampiros y criaturas de la noche danzaban en la pantalla, algo cambió de manera irreversible en él. Esta entrada al mundo del cine no fue un simple entretenimiento para Florencio. Se convirtió en un portal hacia lo desconocido, desencadenando una serie de eventos que cambiarían su destino para siempre. De acuerdo con un informe de La Nación en 2019, los psiquiatras que atendieron a Fernández llegaron a la conclusión que después de haber visto la película, el joven se había mimetizado con el personaje principal, adoptando comportamientos que evocaban la esencia de un vampiro. El oscuro giro en la vida de Florencio Fernández culminó en una calurosa noche de 1953, marcada por el primer capítulo de su siniestra saga. En las crónicas de aquel entonces se relata un perturbador suceso que sumergió a la comunidad en el horror. Obsesionado con una joven durante un tiempo perpetró su primer crimen. Como una sombra sigilosa,
se deslizó a través de una ventana abierta en la oscura habitación de la indefensa víctima. Sin piedad la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente, como un preludio a lo que se convertiría en una tragedia inimaginable. El relato toma un giro aún más aterrador cuando Florencio, ahora convertido en el protagonista de su propia pesadilla, procedió a morder el cuello de la joven hasta desgarrarlo, sellando su destino con un acto macabro que le arrebató la vida. A lo largo de 6 inquietantes años, Florencio Fernández perfeccionó su macabro modus operandi, dejando una estela de terror con un total de 15 asesinatos. Su astucia encontró terreno fértil en una peculiaridad de la época: el hábito común de dejar las ventanas abiertas en momentos de intenso calor día y noche. La policía se veía desconcertada ante la repetición inquietante de estas escenas. Una joven sin vida, su cuello desgarrado y fuertes golpes en la cabeza. En ocasiones, vestigios de forcejeo se revelaban en objetos rotos, como palos de escoba esparcidos por la acera. Sin embargo, lo más desgarrador es que ninguna de las víctimas había logrado escapar a su letal abrazo. Las autoridades, sumidas en la oscura trama de los crímenes de Florencio, comenzaron a tejer conexiones inquietantes. La creencia de que el asesino, al igual que en la película de Todd Browning, recolectaba y bebía la sangre de sus víctimas se arraigó en la psique colectiva. Una mezcla de elementos macabros llevó a la comunidad a sospechar que un verdadero vampiro acechaba entre las sombras de la zona. Las primeras indagaciones de la policía local se encontraron con callejones sin salida. Semanas de investigación conducían siempre al mismo desconcertante estancamiento. Fue entonces cuando se hizo imperativo solicitar la intervención de la Policía Federal para colaborar en el caso, llevando consigo el peso de una investigación que trascendía lo convencional. Fue finalmente el 14 de febrero de 1960 cuando Florencio Fernández, a la edad de 25 años, fue detenido en un operativo policial que la prensa describió como pintoresco. El arresto tuvo lugar en la misma cueva donde el asesino vivía, añadiendo un elemento de suspenso a la narrativa. En el momento de su captura, Florencio no mostró signos de miedo, más bien su semblante parecía casi aliviado. Las autoridades judiciales, en el momento de su arresto, desvelaron las misteriosas capas de su vida y revelaron aún más. Fernández sufría de fotofobia, una aversión a la luz que lo mantenía oculto en su santuario subterráneo, emergiendo solo cuando caía la noche. Solicitaron exámenes psiquiátricos y físicos para evaluar la condición del perpetrador. El veredicto fue impactante. Fue declarado inimputable. Florencio fue recluido en una institución psiquiátrica donde pasaría sus últimos años. La sombra de su perturbadora historia lo acompañó hasta su fallecimiento de causas naturales a la edad de 33 años en 1968. La verdad sobre Florencio Fernández se desvanece entre sombras y leyendas, creando un enigma que desafía la realidad. La información contemporánea sobre este enigmático personaje es escasa, confinada a los límites de una comunidad que optó por mantener su historia oculta al resto del país. Lo que conocemos hoy en día es una amalgama de hechos reales y mitos que se han tejido con el paso de los años. La versión más difundida del caso es una mezcla entre la historia tangible y las leyendas que se han superpuesto con el tiempo. Algunos estudiosos sostienen que Florencio Fernández podría ser simplemente una leyenda urbana, una figura ficticia creada por la imaginación colectiva. En contraste, otros afirman que sí existió, pero la falta de pruebas concluyentes hace que sus crímenes permanezcan en una nebulosa especulación. En los archivos de la Gaceta, el diario predominante de Tucumán, el silencio envuelve el enigma del vampiro de la ventana, la ausencia de información sobre los crímenes, la llegada de un equipo de Policía Federal a Monteros
un evento que debería haber sido de relevancia noticiosa, y la captura de Florencio crea un vacío intrigante en la historia. Sumergiéndonos en este misterio, descubrimos que todo lo escrito sobre el vampiro de la ventana se remonta a muchos años después de los supuestos eventos. Para desentrañar los secretos ocultos en las sombras del pasado, se indagó la perspectiva de alguien que pudiera ofrecer una visión desde el corazón mismo de la comunidad: el periodista tucumano Marcos Taire. Nacido en Monteros y criado en la región durante los años en que se dice que ocurrieron los crímenes, Taire pasó su infancia en la comunidad antes de trasladarse a San Miguel de Tucumán, donde desempeñó un papel crucial en la Gaceta. Marcos comparte su desconcierto, afirmando que nunca escuchó nada sobre estos crímenes en Monteros, una comunidad donde tal conmoción debería haber sido imposible de pasar por alto. Su memoria del pasado se centra en otro caso policial, el de un ladrón de apellido Ibáñez, abatido por la policía en un cañaveral, un evento que marcó la memoria local. La trama se complica aún más al hablar con antiguos vecinos de Monteros. La respuesta inicial a través de mensajes de WhatsApp es desconcertante. Este tipo era el Cangrejo. Todo es una mentira. Era un pobre zoguero. Jamás mató a nadie. La versión que emerge es radicalmente diferente, presentando a este personaje como un ladrón, no un asesino. Otro antiguo vecino, que opta por permanecer en el anonimato, aporta más detalles. Entraba por las ventanas, es cierto, pero a robar. Mentira que las mataba. La imagen del vampiro de la ventana comienza a desdibujarse, revelando una historia más compleja y llena de matices. Enrique Racedo, otro testigo de la época, nos sumerge aún más en el misterio al mencionar la existencia de un boyerista conocida como el Cangrejo en la década del 60, pero niega rotundamente su implicación en asesinatos. En cambio, señala otros casos de asesinos notorios en Monteros. Un testimonio contundente proviene de una fuente que precisa el domicilio de la familia, desmintiendo la leyenda del vampiro. Es simplemente una creencia popular. Es mentira lo del asesino serial, pero el tipo existió. Vivía en la calle Crisóstomo Álvarez al 800 en Villanueva y lo apodaban el Cangrejo Fernández. Yo jugaba de niño a la pelota con sus hermanos menores. Era simplemente un ladronzuelo, revela la fuente. La trama se complicó aún más al localizar a un familiar lejano de Fernández que opta por preservar su identidad. Es un pariente lejano mío, sí, de mi madre. Conozco la historia como la relatan los medios. Nunca en mi familia se habló de este tema. ¿Será por vergüenza? No lo sé. Era un chico enfermo. Según lo que yo tengo entendido, de todas maneras no era un asesino, declaró. Y así, en la penumbra de la leyenda, se revela la verdadera naturaleza de Florencio Roque Fernández, el hombre detrás del mito del vampiro de la ventana. Su existencia se desliza entre las grietas de la realidad y la ficción, donde las sombras de la superstición y el sensacionalismo distorsionaron su historia. Aunque el Cangrejo Fernández fue real, su reputación fue moldeada por una narrativa morbosa que pintó un cuadro truculento y siniestro. Nunca se comprobó su implicación en los asesinatos que se le atribuyen, y su vida se desvanece en el laberinto de la memoria colectiva. Esta historia nos recuerda la importancia de cuestionar las leyendas que se tejen alrededor de figuras reales, revelando cómo la falta de verificación puede convertir la realidad en un cuento oscuro. En las páginas del tiempo, la leyenda del vampiro de la ventana se desvanece, dejando atrás un eco de una historia distorsionada y el misterio de un hombre que habitó en las sombras de la imaginación colectiva.
Y así concluye este capítulo, recordándonos que en ocasiones la verdad puede ser menos extraña y más simple que la ficción que tejemos en su lugar. Si deseas seguir explorando historias intrigantes y reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevos relatos y descubrimientos.